Bueno, vamos a comenzar en esta segunda parte con la adición electrofílica en alquenos. Ya vimos en el caso de la adición de halógenos electrofílicamente, ya vimos un ejemplo y vamos a ver que hay alguna similitud en algunos casos y en otros no. Bueno, dado el ataque de un enlace pi, o sea, de los electrones de un enlace pi en un alqueno a un electrófilo, para formar lo que vamos a llamar un carbocatión, ¿sí? Este sería nuestro primer paso. Si recordamos un poco cómo era el ataque cuando vimos la bromación, que también era una adición electrofílica, que estaba de alguna manera incluida en la parte anterior, vimos que ese electrófilo, en ese caso era un bromo más o lo que sea, bromo más, y formaba un ciclo. Acá no va a formar ese ciclo, acá va a generar la adición del doble enlace al electrófilo, va a generar un carbocatión. ¿Qué carbocatión va a generar? Aquel que sea más sustituido. ¿Sí? Bien, ¿cuál sería el segundo paso? El ataque de un nucleófilo para dar lugar a un producto, al producto final de adición. ¿Sí? Ese nucleófilo, que va a depender de qué sustancia sea, nos va a dar los distintos compuestos de adición de los alquenos. Este segundo paso es rápido, el primer paso es lento y es el que de alguna manera limita la reacción, ¿sí? Porque es el que necesitaría más energía para generar este carbocatión que tiene que ser de alguna manera el más estable. En este caso, este va a ser el más sustituido y va a ser el más estable. La adición rápida en el segundo paso del nucleófilo va a dar lugar a nuestro compuesto final. Como dijimos recién, la estabilidad va a ser mayor en un terciario que en un secundario, que en un primario y que en el metilo. ¿Sí? Vemos acá una representación de cómo sería esto, ¿sí? Si uno pudiera dibujar los orbitales. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, el ataque de algo que puede ser un halogenuro de hidrógeno, ácido bromídrico, alguno de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Nuestro doble enlace. Nuestro doble enlace se acerca al halogenuro de hidrógeno, ¿sí? Y de esa manera se genera la disociación, el halogenuro sale como un nucleófilo y el hidrógeno se une a uno de los dos átomos de carbono. Al unirse con los dos electrones, genera en el carbono adyacente un carbocatión. Ese carbocatión finalmente es atacado, sería nuestro electrófilo en este caso, es atacado por un nucleófilo que va a ser el halogenuro, para dar el producto final. Bueno, esto después véanlo un par de veces hasta que intenten ver cómo se va organizando. Bueno, vemos en esta imagen los diferentes tipos de adición que podemos tener. En general, los más comunes van a ser la adición de agua en medio ácido, vamos a ver después para qué es ese catalizador ácido, la halogenación que ya hemos visto, la formación de una halohidrina. Esa formación de una halohidrina, ¿sí? Que tenemos acá, ¿sí? Se va a generar con halógeno y agua. Vamos a ver después cómo se forma. Si con halógeno solamente formábamos el dihalogenado, vamos a ver por qué se forma una halohidrina, como se llaman estos compuestos, un oxidrilo y un halógeno, en carbonos adyacentes, solamente con colocar bromo y agua. ¿Sí? La adición que ya hemos visto de halogenuro de hidrógeno, y después estas tres que tenemos de oxidación. En este caso tendremos la adición de dos oxidrilos con un oxidante moderado, la ruptura oxidativa, ¿sí? Con un oxidante más fuerte. En este caso tenemos ozono, ozonólisis, también vamos a tener otro oxidante fuerte que es el permanganato de potasio medio ácido. La hipoxidación, ¿sí? Para dar lo que llamamos un ciclo, o sea, un epóxido. ¿Sí? Bien. Y nos quedaba la hidrogenación, ¿sí? Que es una reacción de reducción, pero que también implica la adición de hidrógeno a un doble enlace.
Veamos el mecanismo de nuevo para la adición de ácido bromídrico y nos va a dar lugar a lo que vamos a denominar la regla de Markovnikov. Vemos cuando tenemos un alqueno y lo hacemos reaccionar con un haluro de hidrógeno, ¿sí? Vamos a tener el primer paso, que es la adición del doble de los electrones, o sea, el ataque de los electrones sobre nuestro hidrógeno para dar el bromuro, ¿sí?, como anión, y un carbocatión. Ese carbocatión, carbono unido en este caso a 3 restos alquílicos, va a ser terciario. Lo sigo insistiendo para que lo vayan adicionando a la memoria que tienen que tener para algunas cosas. ¿Qué pasa? Este hidrógeno se adicionó a este carbono, ¿sí?, para dar este carbocatión. Ahora, el hidrógeno pudo haberse adicionado a este carbono, el de la izquierda, y de esa manera nos hubiera dado un carbocatión secundario. Pero ¿qué acabamos de decir antes? Que la adición es la que genera el carbocatión terciario, ¿sí? De ahí el bromuro nos va a dar este bromuro unido al carbono terciario. ¿A qué se refiere la regla de Markovnikov? La regla de Markovnikov nos afirma que el protón que se va a adicionar, que se añade al alqueno, se va a añadir al carbono menos sustituido. Es decir, de los dos carbonos del doble enlace, el que tiene más hidrógenos, que es el menos sustituido, es aquel al cual el hidrógeno se va a adicionar para darnos finalmente el producto final luego de la reacción con el bromuro. En una palabra, Markovnikov hace ya muchos años, cuando decidió ver cómo era el mecanismo, él tenía un dicho que era: al que más tiene, más se le dará. Al que más hidrógenos tiene, que es en este caso este carbono, es el que va a tener el hidrógeno, ya sea del agua, ya sea del ácido bromídrico. Todos aquellos que tengan hidrógeno, al que más tiene, más se le va a dar. Y es una manera de acordarse de la regla de Markovnikov, ¿sí? Si yo no quiero hacer el mecanismo, puedo decir, bueno, ¿a dónde va a ir el hidrógeno? Al carbono que más hidrógenos tiene. Bien, acá tenemos otros dos ejemplos de adición de ácido bromídrico a dos alquenos diferentes. En este caso al propeno, y vamos a ver que el hidrógeno se va a adicionar, si se adiciona, como acabamos de decir recién, al carbono menos sustituido, el que más hidrógenos tiene, nos va a dar el carbocatión más sustituido. Si se adiciona al hidrógeno, al carbono menos sustituido, nos va a dar el carbocatión menos sustituido, que es menos estable. Esto solemos hacer cuando decimos este producto no se forma. Tachamos a esto, el producto no se forma. Vemos acá en el metilciclohexeno, como se llama este compuesto, que el hidrógeno de nuevo podría ir a este carbono, ¿sí? Entonces nos daría este carbocatión, que es más estable, es terciario. El metilo y las dos cadenas del anillo me dan un carbocatión terciario, y el producto final va a ser este. Este es el que no se forma, o sea, que nuestro hidrógeno fuera a parar a este para darnos un carbocatión secundario. Tiene un hidrógeno y dos cadenas alquílicas. Entonces, este es menos estable. ¿Qué hacemos? Tachamos para demostrar que eso, para dar a entender que ese producto no se va a formar. Bien, la siguiente reacción, en general la hidratación, la reacción con ácido bromídrico son las reacciones más comunes en adiciones de alqueno, las que más se pueden emplear, porque dan lugar, por ejemplo, a partir de un alqueno a la formación de un alcohol, ¿sí? ¿Qué va a pasar si ese alqueno reacciona con agua? Colocando un catalizador, que es unas gotas de ácido, nos va a dar la adición del hidrógeno y del OH que contiene el agua. De la misma manera, cuando tenemos un alcohol, podríamos tener el mecanismo opuesto, o sea, vemos acá que hay un equilibrio. Eso significa que, de acuerdo que yo pueda poner mayor o menor, pueda variar, digamos, las proporciones que tengo a un lado y al otro, voy a tener la reacción de izquierda a derecha, que va a ser la hidratación, o la reacción de derecha a izquierda, que llamaríamos
la deshidratación. ¿Sí? Bien, vamos a ver que para los dos casos necesitamos nuestro catalizador ácido. Bien, veamos cómo es el mecanismo. Si tenemos agua en medio ácido vamos a tener un hidronio. ¿Sí? Ese hidronio va a hacer que nuestro protón, el del medio ácido, sea el que el doble enlace nuestro ataque. ¿Sí? De esa manera nos va a generar el primer paso del mecanismo, que es la formación, el ataque del doble enlace a un electrófilo, en este caso un protón, para darnos un carbocatión. ¿Cuál es nuestro nucleófilo? El agua con sus pares de electrones. El agua ahora ataca, ¿sí?, al carbocatión para darnos algo que va a ser un alcohol protonado. El agua entra con los dos hidrógenos. Posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar? Exceso de agua va a tomar el hidrógeno que está sobrando en este producto para dar hidronio más nuestro alcohol. ¿Qué es lo que tenemos? Fijémonos, el hidronio es lo que tenemos acá, ¿sí? Por eso cuando tenemos un compuesto en el cual el agua está en exceso y las gotas de ácido son las que vamos a agregar. Pero ese ácido se recupera. Cuando la sustancia que uno agregó se encuentra al final de una reacción, es lo que vamos a denominar un catalizador. Ayuda a que nuestra molécula pueda reaccionar y la tendríamos que recoger al final de nuestra reacción. Tenemos otra reacción de adición de agua, que es lo que vamos a llamar oximercuración, desmercuración. ¿Por qué? Porque la vamos a realizar con un derivado de mercurio, el diacetato de mercurio, para dar inicialmente, ¿sí?, un compuesto intermedio que tiene nuestro mercurio y que finalmente es reemplazado por hidrógeno para dar la adición de agua. El mecanismo, no soy de la idea de que tengan un mecanismo más, porque si no, llega un momento que la cantidad de mecanismos que tienen es muchísima y hace que nuestra memoria retenga pocas cosas, ¿sí? Así que la idea es que sepan que esta reacción, que se hace con acetato de mercurio, nos dé la adición de agua con la misma orientación, o sea, Markovnikov, que tendría el agua en medio ácido. Otra forma de adicionar agua es a través de una reacción que vamos a denominar hidroboración-oxidación. También tenemos un mecanismo para esta hidroboración-oxidación que, lo más simplificado posible, va a implicar que el boro, en este caso, es nuestro electrófilo y es atacado por el par de electrones y se va a unir boro hidrógeno 2 a un carbono e hidrógeno al otro. Y posteriormente este boro hidrógeno 2 es oxidado con agua oxigenada en medio alcalino para dar la sustitución del boro por un oxidrilo y tener la adición final de una molécula de agua. Pero en este caso, cuando hablamos de una hidroboración-oxidación, vamos a hablar de una orientación anti-Markovnikov, ¿sí? Y cuando hablamos de estereoquímica, vamos a hablar de si los dos sustituyentes que pusimos, o átomos que pusimos, están de la misma zona del espacio o están enfrentados en nuestro esqueleto carbonado, ¿sí? Ahora bien, nosotros hablamos de borano, pero sabemos que el borano, ustedes han visto inorgánica, que el borano no se encuentra fácilmente, no es estable como monómero, sino que el borano se encuentra como diborano, ¿sí? En general, vamos a ver que este equilibrio está desplazado hacia el diborano y no hacia el borano. ¿Qué tenemos que hacer? Agregar un solvente, en este caso es tetrahidrofurano. Lo podemos de alguna manera expresar de esta manera, tetrahidrofurano. Vamos a tener un montón de sustituyentes o de compuestos que los vamos a definir con una sigla, ¿sí? En este caso el tetrahidrofurano, THF. Este tetrahidrofurano, ¿sí?, lo que hace es estabilizar por la estructura que tiene al borano, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a poner borano tetrahidrofurano
diborano, perdón, tetrahidrofurano, obtenemos a nuestro borano, ¿sí? Que va a ser una especie de aducto, es el que reacciona y el solvente actúa de alguna manera para ayudar a nuestra reacción. Bien, veamos ahora la formación de halohidrinas. La formación de una halohidrina, halo por el halógeno y hidrina por el oxidrilo que va a tener el carbono adyacente, se va a generar con un reactivo que es bromo y agua, y a veces se le añaden unas gotas de un medio alcalino para ayudar. ¿Cómo es el mecanismo? En principio tendríamos bromo con un alqueno. ¿Qué se formaba entre bromo y un alqueno que vimos en la clase anterior? Primeramente en nuestro primer paso, un ion halonio, ¿sí? El halógeno se va a unir generando nuestro ciclo con una carga positiva, es inestable y es atacado posteriormente por, en el caso de la adición de bromo, solo por el halogenuro. En este caso tenemos al halogenuro y tenemos agua. Entre el halogenuro y el agua va a haber una competencia, donde el mejor nucleófilo va a ser nuestra molécula de agua, por sus características, por la electronegatividad del átomo, por los dos pares de electrones. Va a ser mejor por su tamaño, es más pequeño, va a ser mejor nucleófilo que el bromuro o el halogenuro, y de esta manera entra como molécula de agua. El exceso de agua, porque este agua está en exceso, esa es la idea, ¿sí? El exceso de agua va a hacer que el protón que le sobra a esta molécula de agua sea tomado y nos queda el producto final, que como podemos ver tiene orientación Markovnikov. Acá no tenemos nada que nos diga cómo pudo haber ocurrido, pero sí van a saber que la orientación es Markovnikov, ¿sí? O sea, en su momento en el agua, ¿qué teníamos como orientación de Markovnikov? El protón era el que se adicionaba al carbono menos sustituido. Ahora lo que se adiciona positivo es nuestro halógeno. Entonces ese halógeno se va a adicionar de manera de generar algo que sería un pseudo carbocatión que sea más sustituido, ¿sí? ¿Y cómo sería en el espacio? ¿Cómo quedarían en el espacio? Con lo que llamamos una estereoquímica anti. El oxidrilo y el halógeno estarían enfrentados, al igual que pasaba en la adición de bromo, ¿sí? Pero de nuevo, en este caso, al ser un alcalo lineal lo que queda, vamos a tener infinitos conformeros y va a ser muy difícil ver que esto y esto están en lugares diferentes con una estereoquímica anti. Sí sería fácil de ver si nuestro compuesto fuera cíclico y existiera de alguna manera un impedimento para la rotación. Bien, vamos a la oxidación de alquenos. En la oxidación de alquenos vamos a tener nuestro alqueno en presencia de un compuesto oxidante, que tenemos varios, ¿sí? Uno conocido es, por ejemplo, el permanganato de potasio, que ya deben haber visto en reacciones redox cuando vieron la parte de química 1. ¿Qué hace nuestro permanganato? Bueno, dentro de lo que es el mecanismo de acción de un permanganato, va a hacer que nuestro doble enlace se adicione a dos oxígenos, posteriormente moléculas de agua a través de un mecanismo que no está del todo comprobado, pero bueno, se supone por los resultados que es de esta manera. La adición de agua va a tomar, ¿sí? El manganeso estaba como manganeso más 7, pasó a manganeso más 5, la adición de agua va a desprender al manganeso como dióxido de manganeso y va a protonar los dos oxígenos para dar lo que llamamos un diol, ¿sí? Cuando tenemos un compuesto orgánico con un OH lo llamamos alcohol. Cuando lo tenemos con dos oxidrilos lo vamos a llamar diol. Este diol, de nuevo, debido a que la molécula de permanganato se adiciona por los dos oxígenos por la misma cara, los oxidrilos van a quedar en la misma cara de la molécula, dando lo que llamamos un diol sin. Y acá nuestro permanganato que quedó como manganeso más 4. Así como tenemos un oxidante que puede ser el permanganato de potasio, tenemos también al tetróxido de osmio
como oxidante. El tetróxido de osmio va a dar también en su reacción un diol, ¿sí? Que también va a tener la forma, los dos OH del mismo plano, ¿sí? O sea, la adición va a seguir siendo sin, como ocurría con el permanganato de potasio. El mecanismo es parecido, el par de electrones va a atacar este carbono generando esta unión oxígeno-carbono, este par de electrones del doble enlace va a atacar a este oxígeno, estos electrones del doble enlace empiezan a darle a este osmio un estado de oxidación diferente y posteriormente vamos a agregar agua oxigenada para tener la ruptura del osmio que con agua oxigenada ahí no va a quedar como dióxido de osmio de la manera en la que vimos en el permanganato, sino como tetróxido de osmio. Nuestro osmio lo vamos a poner como reactivo y lo vamos a recoger inalterado. Después, bueno, esto en una reacción es bastante difícil, pero bueno, se supone que uno lo tiene como tetróxido de osmio al final, ¿sí? Veamos qué pasa si al permanganato lo agregamos en caliente o agregándole unas gotas de ácido, ¿sí? Caliente, concentrado y en medio ácido. Si lo agregamos en frío, vamos a obtener el producto que teníamos antes, que era un diol. Ahora, recordemos que el permanganato, cuando ustedes vieron las redox, ¿sí? El permanganato en medio ácido llegaba a una reducción mayor, ¿sí? Partíamos de un tipo de permanganato y teníamos el producto final como manganeso más 2. En cambio, en la reacción que vimos anteriormente, obtuvimos al manganeso como dióxido de manganeso. De esa manera, que implica entonces que si se va a reducir nuestro manganeso más enérgicamente, que es lo que ocurre en medio ácido, también va a oxidar a nuestro alqueno más enérgicamente. Entonces, el producto intermedio que se genera sería nuestro glicol o un diol, y posteriormente, como la oxidación prosigue, este doble enlace se va a romper y nos va a dar un compuesto con un doble enlace carbono-oxígeno, ¿sí? De manera de obtener aldehídos y cetonas, depende, en este caso teníamos un hidrógeno, un R. Cuando tenemos este carbono unido a un oxígeno con un hidrógeno y una cadena carbonada, tenemos una función que la vamos a ver después, que denominamos aldehído. Cuando tenemos a un carbono unido al doble enlace, pero tenemos dos R's, ¿sí? Unidos a ese mismo carbono, el compuesto que tenemos es una cetona, ¿sí? Los aldehídos en esta unión carbono-hidrógeno pueden seguir oxidándose. Esa unión carbono-hidrógeno es bastante reactiva y muchas veces nos da lugar a un ácido, ¿sí? Ese aldehído nos va a dar un ácido. O si tenemos un doble enlace acá, por ejemplo, terminal, ¿sí? Este doble enlace terminal nos va a dar una acetona y este dióxido de carbono que aparece acá, ¿sí? Porque si yo acá tuviera dos hidrógenos, en vez de un ácido, me daría carbono, oxígeno, oxidrilo, otro oxidrilo. Esto terminaría dándonos un ácido. Ya lo vamos a ver en el pizarrón, dibujando lo vamos a entender un poquito mejor. Pero básicamente nos va a dar cetonas y ácidos o dióxido de carbono. Por ejemplo, tenemos acá, rompemos el doble enlace y a cada lado del doble enlace ponemos un oxígeno. Carbono unido a oxígeno con doble enlace. Este carbono que estaba acá, ¿sí? Que acá tenía un hidrógeno que no está dibujado, nos da carbono unido al doble enlace oxígeno, y acá donde estaba el carbono e hidrógeno, ¿sí? Es donde se transforma en un OH. ¿Qué tenemos entonces? Cetonas más ácido. ¿Qué tenemos acá? Un doble enlace. Acá hay un hidrógeno y acá hay un hidrógeno, ¿sí? Entonces rompemos ese doble enlace y tenemos dos ácidos, como acá, ¿sí? Y como dijimos recién, acá rompemos, tenemos amicetona y dióxido de carbono. Por último, tenemos nuestra oxidación con ozono, que también es un oxidante enérgico. Vamos a tener a nuestro doble enlace
Con el ozono vamos a formar algo que vamos a denominar ozónido, que va a tener su transformación también. Inicialmente va a ser molosónido, o sea, todo el ozono se va a adicionar entre dos carbonos y después va a haber un reordenamiento para dar esto que llamamos ozónido. Posteriormente ese ozónido, en presencia de algo que puede ser zinc, ¿sí? Un producto de reducción, zinc, o sulfuro de metilo, nos va a romper todo este compuesto para dar cetonas y aldehídos. Como el zinc o el sulfuro de metilo son reductores, de alguna manera nos permite obtener al aldehído sin que siga oxidándose a un ácido. Como les describí antes, la adición del ozono a nuestro doble enlace va a dar inicialmente algo que vamos a denominar un molosónido, que es un ozónido primario. Posteriormente tenemos reordenamiento de electrones de manera de tener la ruptura para darnos nuestro ozónido. ¿Sí? Hay un rearreglo electrónico para dar lo que llamamos nuestro ozónido. Ese ozónido se va a reducir, como dijimos hace poquito, con sulfuro de metilo o con zinc para dar cetonas y aldehídos. Estos aldehídos no podíamos obtenerlos hasta ahora, ¿sí? Con permanganato recordemos que no, que este aldehído se obtenía, pero seguía siendo oxidado, ¿sí? Y nos da a nuestro compuesto, el sulfuro de metilo, se oxida a dimetilsulfóxido. Y con esto terminamos las reacciones más importantes que van a haber en alquenos.